En esta práctica se abordará la configuración de un servidor DHCP. Su función principal es la de asignar automáticamente la configuración TCP/IP a los clientes que lo soliciten. Por tanto, y con la movilidad actual, los servidores DHCP son ampliamente utilizados en las redes LAN. Empezaremos recordando el funcionamiento del protocolo DHCP, la configuración de sus servidores y la configuración y herramientas disponibles en los clientes. Tal y como se ha comentado, la principal funcionalidad de un servidor DHCP es facilitar al cliente una configuración TCP/IP para que éste pueda funcionar en la red en la que se está iniciando. Es decir, le proporcionará la dirección IP, máscara de red, servidores de nombre, routers, etc. El protocolo DHCP usará UDP como protocolo de transporte. Concretamente, se enviarán paquetes por los puertos 67 y 68 de este protocolo. Los servidores DHCP esperarán peticiones y los clientes utilizarán DHCP para unirse a una red concreta. En las dos siguientes diapositivas tenéis un recordatorio de cuáles son los principales paquetes que se envían en DHCP cuando un cliente se conecta por primera vez a una red. En esta diapositiva concretamente tenéis los paquetes intercambiados y en esta diapositiva una explicación de estos paquetes. Vamos ya directamente a ver cuáles son los principales ficheros de configuración tanto en el servidor como en el cliente. Empezando por el servidor, primeramente podemos comprobar si el servidor DHCP está instalado con esta orden que tenéis aquí, apt-cache policy isc dhcp server. Si no está instalado, podéis utilizar esta orden que está en la parte superior, sudo apt install isc dhcp server, para instalarlo. Una vez instalado, el fichero de configuración principal será dhcpd.conf, que se encuentra en el directorio /etc/dhcp. En el fichero isc dhcp server configuraremos la interfaz de red de nuestro equipo, por las que se sirven configuraciones, mientras que en dhcp-lysis tendremos las concesiones IP realizadas. En el cliente también podremos comprobar si DHCP está instalado con una orden similar a la que hemos utilizado para el servidor. La configuración de un cliente DHCP, aunque no se suele tocar, se encuentra en el fichero dhclient.com, también en /etc/dhcp, pero del cliente. Los préstamos del cliente se podrán comprobar en el fichero dhclient.lysis de /var/lib/dhcp. Aquí tenéis un ejemplo del archivo principal de configuración dhcp.conf. Esta configuración comienza con una orden que establece que las conexiones del servidor DHCP no van a actualizar ningún servidor DNS. Pero la parte principal de este archivo es el bloque subnet. En este bloque se define la configuración IP que el servidor ofrecerá a los clientes y que básicamente consiste en asignar configuraciones dentro de la red 192.168.1.0 con máscara 255.255.255.0. Para empezar, se define con range un rango en el cual se asignará la dirección IP de concesión al cliente que lo solicite. En este caso, entre la 192.168.1.200 y la 192.168.1.250. Después se define la máscara que se asignará a ese cliente, el router que se asignará, el servidor de nombre, dirección broadcast y el tiempo de préstamo por defecto si el cliente no indica ninguna preferencia. Por último tenemos el tiempo máximo por el que se asignará un préstamo. Estos tiempos están en segundos. Para este ejemplo de concesión se supone que el servidor tendrá una interfaz en esta red, la 192.168.1.0, y que esa interfaz se definirá con la sintaxis que aparece en la parte inferior de la diapositiva en el archivo isc dhcp server. En DHCP es habitual ir definiendo la configuración agrupada en bloques y subbloques, cuando se van a definir un conjunto de parámetros relacionados. Estos bloques se pueden anidar, heredando la configuración los bloques inferiores de los superiores. Ejemplos de estos tipos de bloques son subnet, como el que hemos visto en la diapositiva anterior y que define la configuración de una subred, shared network, que agrupa varias subredes, host, que define la configuración para un host concreto, normalmente dentro de una subred,
pool, que define grupos dentro de una subred, y group, que agrupa elementos más heterogéneos. Aquí podemos ver ejemplos de uso de los bloques definidos anteriormente. En la parte izquierda vemos cómo host suele encontrarse en el último nivel de la jerarquía de grupos y cómo Shared Network agrupa distintas subredes. En cualquier caso, y por el funcionamiento de bloques, los bloques anidados heredan la configuración de los bloques superiores. Ahora vemos un ejemplo muy habitual, y es la definición de concesiones especiales a hosts o equipos dentro de una subred. Así, es habitual que en una red tengamos un rango de direcciones IP para asignar concesiones a clientes en general, y que luego tengamos concesiones específicas para ciertos clientes. Estos clientes específicos se identifican por su dirección Ethernet en bloques host. Esta dirección Ethernet se especifica con la directiva hardware Ethernet. A partir de ahí, a este cliente se le asigna una dirección IP y un nombre prefijados. En la parte izquierda, este nombre se asigna con la opción hostname, mientras que en la parte derecha, al usar la directiva useHostDECL-names, se asignará el nombre que tenga la sección host. En ambos casos, otras configuraciones como máscara, router, etc. se cogen de la parte común de subnet. El servicio asociado a nuestro servidor DHCP se denomina en Ubuntu ISC DHCP Server, el cual podemos iniciar, parar, obtener el estado o reiniciar cada vez que cambiemos la configuración con systemctl, start, stop, status o restart, anteponiendo sudo si no somos root. Con pgref dhcpdem obtenemos el PID del proceso asociado a nuestro servidor DHCP cuando éste se pone en marcha. En la línea siguiente tenemos una orden similar a la anterior. Por último, con la orden ss-auln vemos si el puerto 67 del protocolo UDP está activo. Más información se puede obtener con man-dhcpd o man-dhcpd.com. En esta diapositiva se puede observar un ejemplo del fichero dhclient.conf o fichero de configuración del cliente en el sistema DHCP. El objetivo de este fichero es que el cliente pueda configurar sus peticiones a un servidor DHCP. En este sentido, el cliente puede seleccionar un determinado nombre de host, un determinado router, un determinado servidor DNS, etc. Evidentemente, el servidor evaluará estas peticiones y las concederá en función de su configuración. En cualquier caso, es necesario decir que este fichero no se suele tocar y se suele dejar con sus valores por defecto. Para conseguir que el cliente solicite una concesión de DHCP tenemos varias alternativas. Por ejemplo, configurar NetPlan para que la interfaz correspondiente se autoconfigure mediante DHCP, como ya vimos en una práctica pasada. Después de esto, reiniciaremos la interfaz para que los cambios tengan efecto. Esta configuración de DHCP también la podemos conseguir con una interfaz gráfica, pero la forma más indicada para controlar estas peticiones es utilizar la herramienta dhclient. Su sintaxis es muy sencilla. Por ejemplo, podemos solicitar una configuración para una interfaz, en este caso para ETH0, con sudo dhclient ETH0. Si queremos ver detalles de la información que se va enviando, de los paquetes que se van enviando, antepondremos "-v" al nombre de la interfaz. También podremos indicar el archivo de préstamos donde se guardará la concesión. Y por último, también podremos con sudo dhclient-r podremos liberar la concesión hecha a una interfaz. De hecho, antes de solicitar la concesión de una interfaz, lo ideal es que liberemos cualquier concesión que tenga con esta orden. En esta práctica vamos a poner en marcha un servidor DHCP y vamos a comprobar su funcionamiento mediante distintas peticiones del cliente. Comenzaremos estableciendo una red con identificador 10.0.1 por un interfaz libre de nuestros equipos. El servidor tendrá dirección IP 10.0.1.1 y el cliente podemos establecerle
una primera dirección IP 10.0.1.2 para comprobar que podéis hacer ping entre ellos. A continuación vamos a comprobar en el ejercicio 2 qué versión de DHCP tenemos en el cliente y en el servidor, y las anotaremos en el guión. En el ejercicio 3 vamos a trabajar ya con una configuración especial para el servidor DHCP. En este caso definiremos un rango de direcciones, excluyendo al menos las 10 primeras direcciones disponibles de la red que habéis asignado al servidor, y definiréis el resto de la configuración a aplicar: la máscara de Azure Red, el router, los servidores de nombres, la dirección broadcast, siempre teniendo en cuenta la red en la que estamos. A continuación, en el ejercicio 4, configuraremos al cliente para que obtenga su dirección mediante DHCP, desactivando y activando la interfaz convenientemente. En el ejercicio 5 comprobaremos que todo ha ido bien abriendo el archivo de préstamos del servidor. En el ejercicio 6 vamos a particularizar la configuración del servidor DHCP para que el cliente siempre reciba una misma dirección IP que nosotros decidiremos. Por último, en el ejercicio 7 practicaremos con DHClient, liberando y pidiendo la configuración para el cliente. También podremos observar los paquetes que se han enviado en el protocolo.